El día de hoy le traemos una gran noticia, y es que los residentes de un estado podrían estar llevándose una gran sorpresa con los cupones de alimentos. Y se trata de un error el cual envió miles de tarjetas EBT pandémicas con un valor de hasta $1 millón. Pues el Departamento de Servicios Humanos de este estado afirmó que las personas que recibieron las tarjetas y gastaron el dinero no tendrán que devolverlo. Así que usted podría estar teniendo este dinero en su tarjeta EBT y no lo sabe aún. Entonces nosotros les vamos a explicar cómo es que funcionó este error y cómo usted podría aprovecharlo. Pero no solamente traemos esto, traemos dos noticias más muy buenas, y es que se trata del Lexington Farmers Market, el cual sigue ampliando su programa de SNAP EBT de $1 para esta temporada del año 2023, y también asistencia alimentaria disponible para ayudar a comunidades que enfrentan crisis en este año 2023. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y veamos todas estas noticias que sin duda alguna nos serán de utilidad de algún modo. Pues muy bien, comencemos. El Departamento de Servicios Humanos de Oregon dijo que envió accidentalmente miles de tarjetas de alimentos de transferencia electrónica de beneficios por la pandemia, conocidas como la EBT, a estudiantes que no deberían haber sido elegibles para recibirlas. Se afirmó que se recuperó alrededor de $1 millón de casi 1,46 millones en fondos que se enviaron por error. Esto es como parte de un programa temporal para ayudar a los niños afectados por la pandemia. Pues este departamento envió tarjetas PBT a familias con niños y cada niño elegible recibió $391 en beneficios de alimentos. Se suponía que esos fondos compensarían las comidas que los niños habrían recibido en la escuela cuando las escuelas cerraron debido al COVID-19. Los niños eran elegibles para las tarjetas si eran elegibles para el almuerzo gratis o a precio reducido, o si tenían menos de 6 años y recibían los beneficios de SNAP. En cambio, este departamento afirmó que envió por error estas tarjetas a personas que no eran elegibles, alrededor de 3.700 personas en total, sumando alrededor de unos $1.46 millones que no deberían haber sido enviados. Se recuperó un cierto monto, pero ese monto faltante pudo haber sido gastado o podría haber sido gastado y no habría ningún problema. Las tarjetas EBT también se han enfrentado a un escrutinio por motivos de seguridad, ya que una reciente investigación en el mes de enero documentó cómo los estafadores acabaron con los cupones de alimentos y con los beneficios de asistencia en efectivo de habitantes de Oregon de bajos ingresos y de muchos otros estados. Pues en marzo el senador estadounidense de Oregon, Ron Wyden, pidió una seguridad más estricta para las tarjetas de beneficios y pidió al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la USDA, que actualice las tarjetas con tecnología de chip inteligente, lo cual dificultaría a los estafadores para que puedan seguir haciendo sus maldades. Como mencionamos anteriormente, traemos el $1 del Lexington Farmers Market. Este programa continuará, es el Double Your Dollars para la temporada 2023 para los beneficiarios de SNAP, también conocido como cupones para alimentos, y también ampliará lo que se pueda comprar con ellos. Por cada $1 de SNAP, los clientes recibirán $2 en tokens para gastar con los proveedores. Los beneficiarios pueden duplicar hasta $20 los beneficios de SNAP por día. Los problemas de cadena de suministro de la pandemia hicieron que los alimentos locales fueran más competitivos en costos, pero el programa Double Your Dollars es otra forma de ayudar a garantizar que todos, independientemente de sus ingresos, puedan disfrutar de alimentos frescos y locales. En el año 2022, debido a los requisitos de la subvención, el programa Double Your Dollars se limitó a la compra de frutas y verduras. Pues este año, Lexington Farmers recaudó fondos a través de su evento Farm Fest en octubre del 2022 y también de otras fuentes para expandir el programa a todos los alimentos elegibles para SNAP, el cual incluye carne, huevos y productos lácteos, productos horneados, plantas productoras de alimentos como plantas de tomate y hierbas.
Para usar este programa, los clientes deben ver al gerente del mercado de turno para pasar sus tarjetas. Las tarjetas SNAP EBT se aceptarán en cualquier ubicación de Lexington Farmers. El mercado de agricultores de Lexington es un mercado 100% solo para productores, lo que significa que las personas que venden el producto son las mismas que cultivaron que criaron o produjeron el producto y que están comprando. El mercado está limitado a productores certificados, obviamente, los cuales viven dentro de un condado exacto o los circundantes. Entre ellos podemos encontrar los condados de Dave, de Forsyth, de Guilford, de Montgomery, de Randolph o de Rowan. Y por último traemos asistencia alimentaria disponible para ayudar a las comunidades a recuperarse de las tormentas que sucedieron desde el 31 de marzo hasta el 1 de abril. El Departamento de Servicios Humanos del Estado de Tennessee está poniendo a disposición asistencia para apoyar la salud y el bienestar de las personas afectadas por las tormentas severas, los vientos en línea recta y los tornados del 31 de marzo de este año 2023 hasta el 1 de abril. Hogares que califican que vivieron o trabajaron en los condados de Cannon, de Hardeman, de Harding, de Haywood, Lewis, Macon, McNary, Rutherford, Tipton y Wayne, que sufrieron pérdidas como resultado de las tormentas del 31 de marzo y del 1 de abril, ahora pueden solicitar los beneficios del programa de asistencia nutricional por desastres conocido como el D-SNAP. Los beneficios de D-SNAP se brindan a través de una tarjeta electrónica similar a un débito y se pueden usar para comprar alimentos en supermercados y otros minoristas autorizados que aceptan la transferencia electrónica de beneficios EBT. Estas tarjetas se envían por correo a las familias que califiquen luego de la aprobación. Las familias que cumplan con los requisitos para recibir asistencia por desastre pueden solicitar en línea en la página de solicitud D-SNAP o visitando una oficina del condado de Tennessee. Las solicitudes de los residentes se aceptarán a partir de las 8 a.m. del lunes 8 de mayo de este 2023 hasta las 4:30 p.m. viernes 12 de mayo. Los solicitantes de D-SNAP deben cumplir con los límites de ingresos y recibirán los beneficios determinados por la Guía de Servicios de Alimentos y Nutrición de la USDA. Además, para ser elegible, las personas o familias deben haber experimentado al menos una de las siguientes condiciones como resultado directo del evento meteorológico severo. Puede ser daños o destrucción de la vivienda o un negocio por cuenta propia. Debe ser una pérdida o una inaccesibilidad de ingresos, incluido una reducción o terminación de los ingresos, o también un retraso significativo en la recepción de ingresos debido a los problemas relacionados con estos desastres. Pueden ser también gastos relacionados con el desastre, como ser reparaciones del hogar o de su negocio, puede ser de un refugio temporal, una evacuación, etc. Lo que no se espera es que sean reembolsados durante el periodo de beneficios por desastre. Los beneficiarios del programa regular SNAP de Tennessee no son elegibles para recibir el D-SNAP, pero los hogares que recibieron beneficios de SNAP en abril de 2023 y que sufrieron daños relacionados con tormentas o tornados en sus hogares, en sus propiedades o sus bienes de empleo personal, pueden ser elegibles para pagos complementarios a aumentar su asignación de abril de 2023 hasta la asignación máxima para el tamaño de su hogar. Para poder solicitar un suplemento, los hogares deben completar una declaración jurada de pérdida por desastres únicamente durante el D-SNAP. Los clientes que necesiten asistencia técnica pueden llamar directo al número oficial del D-SNAP que dejaremos en pantalla. La asistencia en persona está disponible en las oficinas locales de Tennessee, en los condados de Cannon, Hardeman, Harding, Haywood, Lewis, Macon, McNary, Rutherford, Tipton y Wayne.